esta sesión vamos a hablar de una cuestión extremadamente importante, no muy importante, sino en realidad extremadamente importante. Es la segunda sesión que vamos a dedicar al concepto de neotenia literaria. Y es muy importante lo que vamos a decir porque, a nuestro juicio, la neotenia literaria es una auténtica pandemia que constituye el principal adversario de lo que es la interpretación de la literatura y también la creación de la literatura en el siglo XXI. La neotenia literaria comienza sobre todo en el siglo XVIII, comienza en la Ilustración y está directamente relacionada con el triunfo de las filosofías idealistas y de un concepto francamente anglosajón de lo que es la cultura y de lo que es la literatura. Pero antes de entrar en estos detalles, en esta segunda sesión dedicada a la neotenia literaria, es aconsejable ver la primera y anterior, la introducción a la neotenia literaria. Antes de entrar en estos detalles, quiero decir que es necesario tener en cuenta lo siguiente. Aquí vamos a hablar de la neotenia, en el contexto de la literatura, de la filosofía y de las ciencias sociales. Este es un asunto muy importante porque la neotenia, que en principio es una prolongación de la infancia y de la adolescencia en la vida adulta, eso sería la conceptualización más llana y más básica de lo que es la neotenia, antes de entrar en detalles más complicados y más complejos. Pero entendamos que la neotenia es la prolongación de la infancia, de rasgos infantiles, de rasgos adolescentes en la vida adulta. Genuinamente, originariamente, la neotenia es un concepto biológico. Determina básicamente un proceso biológico en virtud del cual determinados organismos que han desarrollado una estructura adulta siguen conservando genéticamente propiedades físicas muy características, muy genuinas de su estado larvario. Se habla en este sentido sobre todo de los renacuajos o de los ajolotes o alojotes, según como queramos pronunciar este término, con metábasis o sin ella. He oído a algunas personas pronunciarlo con metábasis, alojote por ajolote o alojote por alojote o ajolote por alojote. Eso ya depende de... En algunas zonas de Asturias se pronuncia con esta metábasis. Pero vamos, lo correcto sería ajolote, lo convencional y lo estandarizado. Pero insisto que la neotenia es un proceso biológico y surge básicamente de la biología, que aquí vamos a introducir no en las ciencias humanas, porque eso ya lo han hecho dos personas que son Konrad Lorenz y Stephen Gould. Nosotros lo vamos a introducir en el ámbito de la teoría de la literatura y concretamente en el ámbito de la literatura, es decir que vamos a dar un paso más en ese uso traslativo, no necesariamente metafórico, pero sí traslativo, un uso totalmente transductivo, diríamos, porque es una operación de transducción, en virtud de la cual vamos a utilizar un concepto que procede de un campo categorial ajeno al nuestro, como es la biología, para utilizarlo heterocontextualmente en un campo categorial propio, como es la teoría de la literatura, pero conservando, desde el punto de vista de las propiedades esenciales de este concepto, sus cualidades operativas. Y vamos a identificar esta prolongación de la infancia y de la adolescencia en la vida adulta como el trasvase de estas características que, procedentes de un proceso biológico, adquieren protagonismo y adquieren relevancia en un proceso antropológico, social y no meramente simbólico, sino que lo vamos a aplicar a la literatura. ¿Y cuál es el resultado de la aplicación de este concepto a la literatura? Pues que si aplicamos la noción de neotenia literaria a la creación literaria o a la interpretación de la literatura, el resultado es que nos encontramos con autores de obras literarias que escriben obras literarias desde una perspectiva infantilista, es decir, adolescente, deficiente, porque el que adolece, el adolescente es el que adolece de algo, es el que adolece de una carencia. Y lo mismo ocurre si interpretamos las obras literarias desde una perspectiva adolescente. Claro, interpretar el Quijote desde la perspectiva de un niño o de un adolescente no es lo mismo que interpretar el Quijote desde la perspectiva de un adulto que dispone de conocimientos profesionales. Imagínense ustedes lo que sería la neotenia jurisprudencial, dictar una sentencia desde los criterios de un niño, es decir, juzgar unos hechos que requieren miles de conocimientos en materia de derecho mercantil, de derecho penal, de derecho civil, de derecho internacional público, de derecho romano incluso, juzgándolos desde una perspectiva completamente infantil o adolescente. Imagínense ustedes lo que sería
el ejercicio de la oftalmología, por ejemplo, o de la oncología, desde presupuestos completamente infantiles o adolescentes, y no desde la veteranía que supone el ejercicio de la profesionalidad médica llevado a cabo durante décadas. Lo mismo le ocurre a la literatura. Pero así como, por ejemplo, en medicina no se permitiría nunca a un oftalmólogo comportarse como un niño o como un adolescente, sin embargo, en la interpretación literaria y en la creación literaria no solo se permite, sino que además se valora más el comportamiento o la interpretación infantilizada de la literatura que la interpretación seria, científica y profesional de ella. En primer lugar, quienes nos dedicamos al ejercicio serio, riguroso de la teoría de la literatura, nos encontramos con una primera enmienda, con un gran obstáculo, y es que se nos desautoriza, incluso desde criterios de la teoría del conocimiento, la legitimidad de nuestro trabajo. Lo primero que se hace, apelando sobre todo a postulados propios de filosofías idealistas que tienen su raíz en el idealismo alemán, lo primero que se nos reprocha es que nuestra actividad no es científica, como si el hecho de que no lo fuera supusiera un retroceso o una involución. Es decir, se implanta un concepto de ciencia a partir del cual queda excluida la actividad científica de lo que es la interpretación literaria, o al revés, queda excluida la interpretación literaria de lo que es una actividad científica, simplemente porque el concepto de ciencia que se ha construido desde la Ilustración europea, idealista, anglosajona, explícitamente excluye todo lo que tenga que ver con la interpretación de las artes de un proceso de construcción científica. Cuando en realidad esto es tan absurdo como declarar que el triángulo tiene 8 lados o que el pentágono es un sólido platónico, por ejemplo. Esto no tiene ningún sentido. O decir que la tonalidad de, pues no sé, de do mayor tiene 7 bemoles en la armadura. O sea, eso es un disparate completo. Pero da igual, si no hay una auténtica reflexión o profesionalidad sobre estas cuestiones, se aceptan acríticamente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dar un paso más allá en lo que ha sido la aplicación, en primer lugar, de la neotenia como proceso biológico, que pasa a interpretarse como un proceso antropológico, social y también simbólico. Aquí lo vamos a llevar del ámbito de la cultura, donde lo han situado los biólogos y antropólogos Konrad Lorenz y Stephen Gould. Lo vamos a llevar al ámbito de la interpretación literaria y de la creación literaria, lo vamos a llevar al ámbito de la teoría de la literatura. Y aquí lo que nos encontramos es que hay muchísima neotenia. Hay una neotenia practicada por parte de intérpretes de la literatura y por parte de estudiantes de literatura. Y vamos a concluir este vídeo con una referencia muy explícita a un señor que se llama Byung-Chul Han. Me hablan mucho de él últimamente, incluso alguna persona me ha recomendado que yo lea obras de este señor. Y he leído un par de párrafos, que son todos los mismos, por cierto, de la obra de este señor, y me es muy útil, porque es el ejemplo excelente, es uno de los ejemplos más excelentes y actuales de lo que es la neotenia literaria. Y con él vamos a concluir en esta intervención, después de decir una serie de cosas que, insisto, pivotan sobre este hombre, este escritor famoso, célebre, de referencia para muchas personas, que incluso me recomiendan a mí que yo lo lea. Es decir, me recomiendan a mí, que he escrito la crítica de la razón literaria, que lea a este señor, que se llama Byung-Chul Han, que yo no sé quién es, pero me lo han recomendado muy eficazmente. Yo simplemente quiero decir que si yo tuviera a este señor de estudiante, yo lo suspendería. Si hubiera sido estudiante mío hace 20 o 30 años, habría suspendido con seguridad. Hoy día ya no se puede suspender a nadie, porque el sistema académico no permite realmente suspender a nadie, porque los profesores no tenemos autoridad para suspender a nadie, porque el sistema considera que las interpretaciones de la literatura son opiniones, dado que no tenemos estatuto científico según muchos criterios, pues lo mismo es un burro que un gran profesor, ya lo dice la letra del tango. Pero si esta persona hubiera sido alumna mía hace 20 o 30 años, cuando había alumnos que se tomaban en serio estas materias, yo lo habría suspendido. Lo sorprendente del asunto es que quienes yo he tenido de profesores piensan lo mismo que esta persona. Entonces imagínense ustedes lo que hemos retrocedido en menos de 3 décadas.
en menos de 3 décadas. Pero vamos a la cuestión de la neotenia y después volveremos a este señor que se llama Byung-Chul Han. Y leeremos un texto de este señor que es ejemplo clarísimo de la neotenia literaria que aquí examinamos. No es que critiquemos negativamente la neotenia literaria, simplemente la estamos interpretando, la estamos explicando. De tal manera que, como digo, la neotenia literaria es una de las principales limitaciones que permiten enfrentarse desde criterios científicos y solventes a lo que es la interpretación de la literatura, desde el punto de vista también de la creación de la literatura, como intérpretes y como creadores. ¿Quiénes son los que de alguna manera han vinculado la neotenia con la cultura, llevándola del ámbito de los procesos biológicos, como una prolongación de la infancia y de la adolescencia en la vida adulta, al ámbito de la antropología, de la cultura e incluso de lo simbólico, de la mano de determinadas filosofías idealistas? Pues han sido Konrad Lorenz, que nace en 1903 y muere en 1989, ya casi a finales del siglo XX, y por otro lado Stephen Gould, que nace en 1941, en plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y murió ya en el siglo XXI, en 2002. Estos señores, estos investigadores, antropólogos en buena medida, sitúan la neotenia en el ámbito que va de la biología a la cultura. Claro, cuando se sitúa la neotenia en el ámbito de la cultura, es evidente que quien lo hace forma parte del mundo anglosajón. Porque el mundo anglosajón no ve la literatura, ve la cultura. Donde la tradición hispano-grecolatina habla de literatura, el mundo anglosajón habla de cultura. Y habla de cultura porque al mundo anglosajón le faltan antenas, le faltan radares, le faltan dispositivos, le falta en definitiva inteligencia para percibir la profundidad, el calado y la complejidad que la literatura ha tenido en la historia del pensamiento. Insisto, donde la tradición hispano-grecolatina, mediterránea, si prefieren la geografía, habla de literatura, el mundo anglosajón habla de cultura. Y habla de cultura porque el mundo anglosajón se encuentra mucho más cómodo hablando de cultura, donde todo es más disperso, más diverso, más plural y menos analizable desde criterios científicos y desde exigencias científicas que cuando hablamos de literatura. Ya he dicho muchas veces que la cultura es una invención de aquellos pueblos que carecen de literatura o que no son capaces de interpretarla desde presupuestos científicos. Y como ellos no pueden interpretar científicamente la literatura, no permiten de ninguna manera que otros pueblos u otras personas lo hagan. Esto es una cosa muy curiosa. Lo que yo no sé hacer está prohibido, no vaya a ser que lo hagan los demás. Eso es una característica muy común respecto a la literatura de las culturas anglosajonas, en definitiva. De tal manera que estos señores, estos antropólogos, llevan el concepto de neotenia desde la biología hasta la cultura, y allí lo disuelven en antropología, en filosofía, pero de manera muy indeterminada. Es decir, como la pervivencia, como la prolongación de rasgos adultos y adolescentes en una vida adulta, pero nada más. Y entonces todo esto termina en el infantilismo, en la perpetuación de rasgos adolescentes en la madurez, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vamos a dar un paso más y vamos a concretar. De la cultura vamos a ir a la literatura. Vamos a superar esta mitificación de la cultura, esta disolución de la cultura, y vamos a centrarnos en la literatura. Desde el punto de vista de la creatividad y desde el punto de vista también de la interpretación. ¿Qué ocurre cuando la neotenia afecta a la creación literaria y a la interpretación literaria? Pues lo que ocurre es que la creación literaria es muy deficiente, porque falta originalidad, falta soporte, y la interpretación literaria también, porque como no hay referencias solventes para interpretar lo que la literatura es, estas interpretaciones se basan en ocurrencias. ¿En ocurrencias de qué tipo? En ocurrencias de tipo emocional que tienen sus referentes fundamentales o su centro de gravedad en impulsos infantiles y adolescentes. La característica principal de la neotenia es la sorpresa, el admirarse, el sorprenderse de cualquier cosa que se vea y que cualquier cosa que se manifieste, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, no estamos habituados a escuchar, el ruido entumece nuestras facultades. La sorpresa que supone para el ser humano la escucha y la atención de valores supremos es algo que la civilización ha destruido. Claro, esta frase, que es una auténtica gilipollez, se ponga al derecho o al revés, es una auténtica gilipollez, se ponga al derecho o al revés, puede suscitar profundas emociones en alguien que realmente tenga un momento de misticismo, de exaltación, y lo aplique a determinados aspectos de la interpretación literaria. Pero la frase como tal no significa absolutamente nada.
Si ustedes leen una obra como El arco y la lira, de Octavio Paz, verán que todo ese libro, El arco y la lira, está construido sobre frases de esta naturaleza. Y sin embargo a la gente este tipo de frases le fascinan. No quiero decir con esto que Octavio Paz adolezca de neotenia literaria, todo lo contrario. Él usa la neotenia literaria para seducir a su público. Él de neotenia literaria no tiene nada. Simplemente escribe como un sofista, al menos un libro como este. Pero eso le ocurre a mucha otra gente también, que con tal de atraer desde el punto de vista de la pervivencia de rasgos infantiles y adolescentes en cuerpos adultos a determinado sector de la población que no ha recibido una formación solvente, pues se traga este tipo de obviedades. Es como la secuencia que en Tiempo de silencio representa el narrador, cuyo autor es Martín Santos, a un supuesto Ortega y Gasset mostrando una manzana y diciéndole al público que se trata de la misma manzana, pero el público la ve desde una perspectiva y el conferenciante la ve desde otra perspectiva. El público aplaude embelesado, extasiado, de lo que entonces ahí, en ese contexto, hemos de llamar neotenia filosófica, por darle alguna denominación, porque es que es simplemente, hablar de neotenia filosófica en este contexto es simplemente usar un eufemismo para evitar el tabú, una gilipollez. El tabú sería el contenido propio de una memez, y el eufemismo sería neotenia filosófica. Entonces, cuando hablo de neotenia literaria, hablo con mucho respeto para evitar precisamente llamar a las tonterías por el nombre de pila que les corresponden, en definitiva. Pero claro, cuando se nos presentan frases que solo remiten a la ignorancia y la inmadurez, no es el complejo de Peter Pan, la neotenia literaria no es el complejo de Peter Pan, a esto dedicaremos una sesión específica, a distinguir la neotenia literaria del concepto de Peter Pan. Pero crean ustedes que si dedican una tesis doctoral al concepto de neotenia literaria, tienen un campo de trabajo que es absolutamente impresionante, sobre todo desde la Ilustración hasta nuestros días. Y si utilizan para ello autores como George Steiner, Emilio Lledó, Octavio Paz, o este señor que se llama Byung-Chul Han, les aseguro que tienen materia, pero para dar, tomar, recibir, repartir y multiplicar. Realmente, porque tomar como centro de referencia la ignorancia y la inmadurez como foco de generación literaria, de materiales literarios y de interpretación de esos mismos materiales literarios es muy común en nuestro tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza la neotenia literaria? Pues en primer lugar, el móvil de todo esto es el rechazo a la madurez. Se evita madurar y entonces se enfrenta uno a la interpretación de la literatura desde posiciones totalmente efebocráticas, desde posiciones infantiles, básicamente inmaduras. Hay una auténtica idolatría a la inmadurez. Entonces, cuando vivimos en una época determinada por la idolatría hacia la inmadurez, el campo de cultivo de la neotenia literaria es excelente. Todo el monte es neotenia literaria. Metáforas de infantilismo, todas las que quieran. La sorpresa, el entusiasmo, la admiración, la inocencia, que es un eufemismo por el tabú, llamado ignorancia, porque inocentes se pueden permitir serlo los niños, pero no un adulto. Un adulto inocente no es un adulto, es un ignorante con cuerpo de adulto, en definitiva, pero no se puede sobrevivir desde la inocencia. Uno no puede llegar a los 40 años admirándose de oír o de ver, si tiene oídos y vistas sanas, pues el color rojo o el si bemol. Es como si le tocan a uno en una cuerda de violín el si bemol, o en un teclado de piano el si bemol, y se admira de lo maravillosa y singularmente que suena el si bemol. Dice, bueno, pero vamos a ver, o descubre de repente la vocal E, ¿no? Llega a los 40 años y descubre la vocal E y dice, qué maravilloso es el sonido de la vocal E, o la articulación fonética de la vocal E. ¿Cómo he podido vivir 40, 80 años sin percatarme del valor acústico y fonético de la vocal E, por ejemplo, en la lengua española, o en una de las realizaciones fonéticas de la lengua francesa, o por ejemplo, la E muda francesa? Qué bien suena la E muda en francés, por ejemplo, ¿no? O la semiótica del silencio, por ejemplo. Otras de las características muy propias de la neotenia aplicada a la literatura es la tendencia al consumismo, productos que no son literarios, pero que se asumen como si lo fueran, al hedonismo, al autoplacer más absurdo completamente, es decir, coger una pluma, por ejemplo, de gaviota parda y estar rascándose la nariz con ella y decir qué placer se siente porque
digamos, el bienestar o la satisfacción que produce rascarse la nariz con una pluma de gaviota parda es totalmente diferente a rascarse la nariz, pues no lo sé, con la mano derecha, por ejemplo, pero la pluma de gaviota parda provoca una sensación que es especialmente singular. Es un ejemplo, no digo que lo hagan. Es decir, el hedonismo sui generis, el hedonismo patológico, el hedonismo excéntrico, diríamos. Y luego la búsqueda de la felicidad. Eso tiene que ser algo constante. La búsqueda de la felicidad es básicamente un signo de infantilismo. Es un signo de neotenia cultural, filosófica, sociológica, psicológica, de todo el tipo que quieran. Hay gente que busca la felicidad en la literatura. Imagínense ustedes lo que es buscar la felicidad en la literatura. Imagínense ustedes dónde está la felicidad en leer una obra como Madame Bovary, La Celestina, Lazarillo de Tormes, Ilíada, o simplemente El Quijote, donde la felicidad no está más que para burlarse de ella. Entonces, claro, solo alguien muy ingenuo, muy incauto, con una mínima y muy devaluada y deteriorada formación literaria, puede buscar la felicidad en la literatura. La felicidad no está en la literatura, en realidad la felicidad no está en ninguna parte. La búsqueda de la felicidad es un salto en el vacío, en definitiva. Pero todas estas características se potencian enormemente en una sociedad como la nuestra. Se estimula el consumismo, patológicamente, el hedonismo excéntrico y la felicidad que es realmente absurda. Buscar la felicidad es buscar un fantasma, es decir, no existe en ninguna parte. Del único que es posible hablar con coherencia es del fracaso de la búsqueda de la felicidad, nada más. Todo esto no son más que experiencias de autoengaño, pero que constituyen el combustible de la neotenia, no solo cultural, sino sobre todo literaria, que es el campo del que aquí nos ocupamos. ¿Cuáles son otros síntomas de esa neotenia literaria cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a la literatura? También a la filosofía, sobre todo a la filosofía. La neotenia filosófica es realmente algo que ha destruido la filosofía, es decir, con lo valiosa que puede llegar a ser la filosofía, es decir, la relación de las ideas de las que disponemos y con las que actuamos, con lo valioso que es ese procedimiento, la filosofía ha sido prácticamente destruida desde el siglo XVIII en adelante por la neotenia filosófica, por la neotenia de los filósofos, que son auténticos niños manejando ideas que los rebasan completamente. Hay gente que cuando lee a Kant entra en trance. Yo cuando leo a Kant tengo la impresión de estar leyendo un cuento fantástico escrito por un niño, y cuando leo a Hegel y la fenomenología del espíritu tengo la impresión de leer el monólogo interior escrito por un adolescente. Que quiere evitar la madurez y que ve fantasmas, espíritus absolutos y la mano de un espíritu absoluto moviendo a Napoleón como si fuera un teclado de ajedrez, no un tablero pianístico, sino un teclado de ajedrez por el mapamundi europeo, el mapamundi europeo de Berlín, dicho sea de paso. De tal manera que, ¿cuáles son las características de esta neotenia en adolescentes? La búsqueda de utopías a través de la lectura de obras literarias. Entonces uno lee El Quijote y busca la utopía de la locura como algo superior a la razón, la locura como una forma superior de racionalismo, cuando esto implica leer El Quijote desde las exigencias del romanticismo, algo que nada tiene que ver con el concepto que Cervantes da a la razón, a la locura y a la cordura. El idealismo es indisociable de la neotenia literaria. No hay neoténico que no sea idealista. No hay neotenia sin idealismo. El idealismo es absolutamente fundamental. El idealismo es el miedo a la realidad, es el miedo a enfrentarse a la realidad, y desde luego la neotenia es una placenta que nos preserva de alguna forma de ese enfrentamiento con la realidad. Es una placenta de infantilismo y de adolescencia que nos permite ver la realidad tal como nosotros queremos que esa realidad sea, y negando, por tanto, cómo es verdaderamente esa realidad. De hecho, el idealismo es la censura de la realidad, el idealismo es la negación de la realidad, el idealismo es el miedo a la realidad. Imponer una visión neoténica de la realidad es imponer una visión ideal de la realidad, y por tanto destruir las posibilidades humanas de hacerse compatible con esa realidad, pero preservándolas en un mundo que nos lo aseguran otros adultos que velan por mantenernos intactos, virginales, en ese idealismo, en esa placenta, en esa neotenia. Otra cuestión muy propia de la neotenia es la idolatría animal, la adoración extrema de los animales, considerar que los animales son mejores que las personas. Claro, hay que ver qué animales, porque claro, es absurdo una declaración de este tipo si no se explica. Claro, una docena de alacranes puede ser mejor que muchas personas.
Bueno, pero no todo el mundo trabaja en una universidad, quiero decir, bueno, me dirán, bueno, pero usted tiene suerte, trabaja en una universidad, yo trabajo en un despacho de abogados, usted no sabe lo que es eso. No, no lo sé, no sé lo que es eso. O trabajo en un hospital con médicos, de colegas. Mire, yo no puedo darles una teoría de la convivencia laboral, pero lo que sí les puedo asegurar es que, como decía aquella canción, quisiera ser civilizado como los animales. Bueno, los animales tienen un concepto de civilización que en muchos aspectos es totalmente incompatible con el ser humano. También el ser humano tiene un concepto de civilización en muchos aspectos que es completamente incompatible con el propio ser humano. O sea que no seré yo el que defienda al ser humano como especie, porque el ser humano es un bicho de caray. Es un bicho de caray, y socialmente hablando es mucho más peligroso que cualquier colección de animales. Pero una cuestión es la idolatría humana, que puede llevarnos a adorar a criaturas como un Führer, un duce o un caudillo, que sean gestores de un totalitarismo letal y mortal, y otra cosa también es la idolatría animal, que puede llevar al ser humano a adorar a un perro por encima incluso de su vecino o de la sociedad que ha hecho posible tanto al perro como él. Entonces, mucho cuidado con las idolatrías, sean animales, sean humanas, sean divinas, sean del tipo que sea, porque también podemos idolatrar a los extraterrestres, que por el momento no se han manifestado, que se sepa. Aunque bueno, uno se encuentra con alguien que dice, no, es que yo estoy casado con una extraterrestre o con un extraterrestre, y digan ustedes que no. Claro, eso es imposible, porque le dirán, bueno, eso es lo que tú opinas, pero yo sé que mi cónyuge es un extraterrestre, lo que pasa es que las leyes no lo reconocen todavía como tal. Y si su cónyuge dice, no, yo me siento extraterrestre, digan ustedes que no. Antepongan ustedes la ontología propia a la psicología del prójimo, y pueden acabar en el juzgado, abiertamente. La admiración ante obviedades. Esto es una tendencia también muy propia de la neotenia. Es decir, que si a ustedes les presentan, insisto, el sonido del si bemol o un cuadrado, pues quedan extasiados, porque pueden decir, llevo 40 o 50 años en este mundo, siempre he visto cuadrados, pero nunca me había fijado en ellos. El cuadrado es la figura geométrica más perfecta. Representa una equidistancia maravillosa entre cuatro lados que son superiores a los que tiene un triángulo, que solo tiene tres. De hecho, el triángulo es el hermano más pobre de la geometría, ¿no? Claro, la circunferencia sería el hermano más rico, porque tiene lados infinitos. Entonces, todo este tipo de gilipolleces, bien escritas, bien aderezadas, no constituyen más que una montaña de neotenias, en este caso neotenias geométricas o matemáticas, o como las quieran llamar, o neotenias de trigonometría, si quieren jugar con prismas triangulares, ¿no? La admiración ante obviedades, esto se da mucho sobre todo en la literatura. Claro, evidentemente un cirujano no puede entretenerse contemplando la estética de un corazón latiendo en una operación de corazón abierto y cosas por el estilo. O sea, este tipo de historias, cuando trabajamos en serio no nos lo podemos permitir. Ahora bien, si deslegitimamos el estatuto científico de las investigaciones literarias, entonces todo está permitido. Convertimos las clases de teoría de la literatura en un espectáculo circense, pero las cosas no son así. Otra cuestión es la sumisión y la obsecuencia. Claro, la neotenia evidentemente provoca una admiración ante todo lo que nos rodea y una idolatría por inteligencias ajenas, que no es que los demás tengan una gran inteligencia, es que el problema de quien se admira constantemente por la inteligencia del prójimo es que la suya propia está muy por debajo de la inteligencia del prójimo. Es que con frecuencia cuando alguien se admira de lo listo que son los demás, la cuestión no es que los demás sean muy listos, es que él es extremadamente bobo. Es decir, cuando alguien se admira constantemente de la inteligencia de alguien, lo más probable es que ese alguien no sea más inteligente que él, sino simplemente que el admirador es un bobo. Es un bobo, es corto, en definitiva. Y a mucha gente le ocurre que lee frases que no tienen ningún sentido, pero que se quedan completamente admirados de ese contenido, de esas frases, cuando en realidad no hay ninguna inteligencia en esas frases. Lo que ocurre es que simplemente están sometidos a un proceso de exaltación anímica o emocional, casi místico diríamos, que les hace entregarse en sumisión y obsecuencia emocionales a una especie de líder, gurú o maestro de ceremonias. Eso le ocurre a mucha gente que siente una profunda admiración por determinadas figuras detrás de las cuales no hay absolutamente nada. De ahí el fanatismo, de ahí los fanáticos, de ahí los fans. Tengan en cuenta que el término fan comparte el lexema con fanatismo, en definitiva, es el que sigue a alguien ciegamente. Es algo muy característico de nuestra sociedad,
tener detractores y turiferarios, es decir, palmeros y detractores, defensores y críticos feroces, pero son dos polos opuestos de un mismo fanatismo. El fanatismo del admirador y el fanatismo del detractor, pero en realidad es un fanatismo, es decir, es una sumisión. El fanático está totalmente sometido, es un parásito emocional, tanto de lo que admira como de lo que odia, me da absolutamente igual, es decir, es totalmente irrelevante. Es una sumisión, es una obsecuencia emocional absoluta. Y luego, por otro lado, está la gratitud ingenua, el sentirse profundamente agradecidos porque alguien de repente nos descubre que el cuadrado, esa figura de 4 lados, nos ofrece la armonía, la sedación, la tranquilidad y la libertad de un equilibrio perfecto, ¿no? Entonces, esto ocurre con mucha gente, o el sonido del si bemol, por ejemplo, bueno, del si bemol, o del do bemol, o del si natural, usen el armónico que quieran, o el la sostenido. Pero esta gratitud ingenua hacia cualquier cosa, claro, desemboca también en lo que con frecuencia en muchas redes sociales vemos como lo que voy a llamar el gusto por las narraciones breves parabólicas. El gusto por las narraciones breves parabólicas es algo que se da con muchísima frecuencia en redes sociales. Y consiste en lo siguiente: yo les cuento a ustedes un cuento breve, un cuento brevísimo, con una moraleja moralmente dignificante. Por ejemplo, una viejecita tenía un mendrugo de pan, era lo único que tenía, y vio a alguien que era todavía más pobre que ella, y le dio el mendrugo de pan. Cuando damos lo único que tenemos, somos mejores personas que si damos lo poco que nos sobra. Una cosa de este tipo. Entonces, ese tipo de narraciones que gustan muchísimo, sobre todo a determinadas opciones ideológicas que se sienten muy preciadas de sí mismas, muy conservadoras ellas, muy por encima del bien y del mal, en verdad, atraen enormemente este infantilismo, esta actitud absolutamente pueril ante la vida, pero ya digo, ese gusto por las narraciones breves parabólicas, que son como parábolas. De ahí que el Evangelio se construye básicamente sobre parábolas, porque va destinado a un público fundamentalmente ingenuo, neoténico completamente. De hecho, la neotenia en religión es la principal forma de combustión. Es decir, sin neotenia no hay religión. Claro, sin filosofía, sin neotenia hay filosofía. Pues imagínense ustedes, si le quitamos a la filosofía la neotenia nos quedamos sin público. Y a la literatura es que le ocurre lo mismo. Claro, mucha gente cuando leía mi libro Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, dice, es que usted critica mucho la filosofía, y también critico la literatura, lo que pasa es que cada uno protesta por la parte que le duele. Los filósofos protestan por la filosofía, los literatos, como no me leen, por fortuna para ellos, pues no protestan tanto. Es decir, a mí me han tomado más en serio los que se dedican a la filosofía, no sé si por neoténicos o no, que los que se dedican a la literatura, que no son menos neoténicos que los que se dedican a la filosofía, pero me leen menos. ¿Por qué? Pues porque entre colegas no nos leemos, básicamente. Entonces, claro, decimos que usted critica mucho a la filosofía, también critico la literatura. Lo que pasa que ustedes, las críticas que yo hago a la literatura, a ustedes no les duele, no les duele esa crítica. No les duelen esas críticas, les duelen las que yo puedo hacer a la filosofía, pero hagan el favor de mirárselo para superarlas. Es decir, yo no desautorizo la filosofía, desautorizo a los que utilizan la filosofía con fines que no son filosóficos sino sofísticos, y convierten la filosofía en una forma excéntrica de ejercer la sofística, en definitiva. Pero no es eso ni mucho menos. No es eso ni mucho menos. Ahora, el problema de la neotenia, tanto en la literatura como en la filosofía, como en la religión, como en las ideologías políticas, es tremendo. Ya les digo que el gusto por las utopías y la tendencia a reducir obras literarias a interpretaciones utópicas de la locura, del más allá, de la metafísica, es una tendencia muy propia de los neoténicos. Y los neoténicos se caracterizan fundamentalmente por la prolongación de rasgos infantiles y adolescentes en la vida adulta, sobre todo cuando interpretan la literatura. Y les voy a poner, para concluir, el ejemplo de la neotenia literaria que tomo directamente de este señor que se llama Byung-Chul Han. Y este señor escribe en uno de sus textos algo que ya he comentado en otras ocasiones, pero es que me parece de capital importancia. Este es un ejemplo antológico de neotenia literaria e incluso de neotenia musical.
Cito al señor Byung-Chul Han. Cuando escuché por primera vez, con 17 o 18 años, fíjense la fecha clave, la adolescencia, 17 o 18 años, la chacona de Bach para violín solo, decidí, aunque de forma inconsciente, que el alemán y Alemania serían mi patria espiritual. Es decir, esto es una ocurrencia de adolescente. Es decir, cuando vi el éxtasis de Santa Teresa de Jesús, decidí que España, la España del siglo XVI, podía ser mi patria espiritual. Cuando vi la cara de Pelayo en Gijón paseando por la plaza del Marqués, decidí que Gijón sería mi patria espiritual. Es decir, estas son ocurrencias que podemos conjugar pues, en cualquier etapa de la historia o en cualquier lugar geográfico del planeta. Entonces este optó por Alemania, porque claro, Alemania es el país artífice del idealismo alemán y es el cajón desastre, valga la figura retórica correspondiente, el cajón desastre, ya saben a qué figura retórica me refiero, en el que cabe todo, en definitiva. Creo que en mi anterior vida fui tal vez alemán, es decir, ya hablamos de una novelización, de una fabulación de la vida completamente incompatible con el racionalismo humano. Claro, había personas alguna vez a las que le he oído decir que ellos creían en la reencarnación. Y yo les preguntaba, ¿pero qué razón tienes para creer en la reencarnación? Les preguntaban, y ellos me decían, es que hay gente que acumula tanta gilipollez encima que es imposible que haya vivido una sola vez. Es decir, es una gilipollez que es el resultado de la acumulación de varias vidas donde la van reencarnando. Claro, entonces, claro, cuando alguien me dice que en mi vida anterior fui tal vez alemán, espero que no se haya llamado Adolfo en una de sus vidas anteriores, pero bueno, en fin, estas son cosas que dejo en manos de cualquier intérprete. Quizás un vecino de Hölderlin, que lo venerase como a un dios. Nótese la idolatría del idealismo. Vecino de Hölderlin que lo venerase como a un dios. Sí, como Goethe, que se llevaba con Hölderlin de maravilla. Como un dios, la divinización del prójimo, siempre con una gratitud ingenua y con una sumisión y obsecución, ¿no? Obsecuencia, con una obsecuencia, una sumisión y obsecuencia a alguien. Adorar, venerar a un dios, el fetiche del intelectual, el fetiche del poeta. La chacona me impactó profundamente. La chacona podía ser el cuadrado, el rombo, el trapezoide. La chacona me impactó profundamente. Enseguida me compré un violín barato porque hacemos narcisismo de la modestia, no vaya a pensar alguien que somos ricos. Me compré un violín barato y traté de tocar esta pieza. Claro, es como si yo escucho la fantasía bética de Manuel de Falla y me compro un piano de cola larga Steinway y me pongo a tocar la fantasía bética. Bueno, mis vecinos llamarían a la policía inmediatamente, porque claro, imagínense ustedes, ante un Steinway and Son de cola larga, yo tocando la fantasía bética simplemente porque se la acabo de oír a Rubinstein, por ejemplo, pues imagínense ustedes, claro, tal neotenia musical no alcanzamos todavía por el momento. Evidentemente no lo conseguí, aquí hay un narcisismo de la modestia. No es que evidentemente no lo consiguieras, es que no lo puedes hacer sin una formación musical previa. ¿Cómo iba a empezar a tocar el violín con la chacona? Pero claro, de esto se da cuenta después, y nos lo cuenta, como si necesitáramos que lo hiciera. Pero lo intenté, es decir, que con la intención basta. Imagínense ustedes que un cirujano tuviera que operar a alguien de corazón abierto y dijera, pero lo intenté. Oiga, no me tome el pelo, por favor. Es decir, ¿por qué ustedes tienen tan poco respeto hacia las actividades artísticas, la música, las humanidades, la literatura? ¿Por qué hablan de la literatura, de la música y de las artes en general como si fueran chiquillos que no hubieran salido todavía de la infancia y de la adolescencia? ¿Por qué las artes les merecen tan poco respeto y tan poca valoración? Si a ustedes las artes les parecen algo tan infantil y tan pueril, es cosa suya, pero no nos impongan a los que somos profesionales del ejercicio de la interpretación literaria esta concepción del arte y de la literatura, porque nosotros somos incompatibles con ella. Después de 30 años, y muchos menos años, de ejercicio académico y universitario en la interpretación literaria, textos como este son una tomadura de pelo. Son una tomadura de pelo para el que se toma el trabajo en serio con la literatura o con el arte.
Hace más de 20 años que toco el violín, y sin embargo todavía no consigo ejecutar la chacona. Bueno, pues esto quiere decir que eres un mal músico, simplemente, nada más. Porque hace 20 años que muchas personas tocan el piano, quitándole el polvo por encima. Pero es que una cosa es tocar el piano y otra cosa es hacer música, sobre todo con un violín. Porque como dicen los instrumentistas de cuerda, los que tocamos el piano somos gente que tocamos un mueble. Y en parte tienen razón, porque claro, el piano te da el sonido ya hecho, aunque después haya que modularlo. Pero el violín no te da el sonido ya hecho. Al violín hay que extraerle musicalmente el sonido, no es como el piano. Algunas personas dicen pues, que tocar el piano es como tocar botones. En cierta manera sí, pero a los instrumentos de cuerda hay que extraerles el sonido musicalmente, hay que saber hacerlo, no basta pulsar, no basta percutir simplemente la cuerda de esa manera, hay que hacerlo de otra... La cuerda frotada funciona de forma muy distinta a la cuerda percutida. Y sin embargo todavía no consigo ejecutar la chacona, pues porque lo haces mal, tío. Pero claro, es como si me dicen, bueno, llevo 20 años interpretando el Quijote, pero todavía no sé lo que significa. Bueno, eso en parte le ocurrió a Ortega y Gasset, cuando escribe las meditaciones del Quijote, que no sabe ni por dónde entra ni por dónde sale. Y lo mismo le ocurrió a Unamuno cuando escribe Vida de Don Quijote y Sancho, que analiza la obra de principio a fin y no nos da ni una sola idea original sobre el Quijote. Cuando leemos Vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, comprendemos a Unamuno, pero no a Cervantes. Nos habla de Unamuno, pero no del Quijote. Eso sí, he tocado miles de veces el primer movimiento de la segunda partita, es decir, la alemanda. La alemanda se convirtió en mi oración durante mis años de estudio en Alemania, concretamente en Friburgo y en Múnich. Una manera de decir, oye, yo estuve estudiando en sitios importantes, ¿no? Claro, no va a decir que estudió en la Universidad de Vigo, porque imagínense ustedes que dijera, la alemanda se convirtió en mi oración durante mis años de estudio en la Universidad de Vigo. Claro, esto no pega, como que no pega. Sin embargo, si dice en la Universidad de Múnich o la de Friburgo, oye, esto es clase, macho. Es como si dices, estudié en la Universidad de Contrueces o de Coyoto. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero no, esto es en Múnich y en Friburgo. Y con un párrafo neoténico, totalmente neoténico como este, que tiene todas las características de la neotenia, con un párrafo como este ustedes seducen al público que quieran. Ahora, como ustedes digan que la literatura es una construcción humana, racional, que utiliza signos del sistema lingüístico, que se enfrenta hacia las limitaciones que imponen contrapartidas a la libertad del ser humano, que se inviste de un estatuto ficcional, bla, bla, bla. Toda esta definición que yo he dado de literatura le van a decir que no, que eso no es así. Ahora, si ustedes dicen que la literatura es el amor que libera al ser humano de las quejumbres, de las torturas vitales, eso seguro que les interesa mucho más a un montón de gente. Pero es la diferencia entre dar una definición neoténica, infantil, metafóricamente empobrecida de la realidad, a enfrentarse científicamente a los hechos que exigen una interpretación mucho más analítica. Si ustedes quieren llegar a mucho público, disfrácense de neoténicos, pero, como decía Gloria Fuertes, hay que ser muy listo para parecer tonto. Ella decía, hay que ser muy lista para hacerse muy bien la tonta. Esto decía Gloria Fuertes y no se equivocaba en absoluto. Entonces, ya saben lo que es en el ámbito de la interpretación de la literatura la neotenia. Seguiremos, porque dedicaremos 8 sesiones a la interpretación de la neotenia literaria. Aquí hemos terminado la segunda. Continuará.